Bueno, mi nombre es Graciani Ailem, cursé Problemáticas Contemporáneas de la Educación Primaria 2 en la División A y nos tocó, junto con mi compañera Isa Leiva, realizar nuestras prácticas en Renacer. Ahí dentro de la comunidad, que está ubicada en Colonia San José, funciona el CAEVA número 310 de la región cuarta. Y en Renacer hay una comunidad donde se encuentran jóvenes y adultos que están en el proceso de rehabilitación de drogas. Son una franja de edad de 18 a 50 años y con diferentes historias y diferentes trayectorias escolares. Algunos finalizaron sus estudios primarios, otros no. Tienen una organización que nos llamó bastante la atención, desde la forma de comunicación hasta la designación de tareas y cómo la resolución de problemas, el lenguaje y la forma en que también pudimos dar cuenta de los aspectos pedagógicos, de cómo se pone en práctica la relación teoría-práctica a la hora de las clases, ¿no? Bueno, observamos 2 días y pudimos, y junto con la bibliografía brindada en la cátedra y a lo largo de toda la carrera, hicimos el trabajo. Y voy a hacer un pequeño recorrido de todo lo que fue el trabajo. Bueno, primero, como eje temático, me hice una guía. Si miro para abajo todo el tiempo es por la guía para no pasarme y que tenga como un hilo conductor. Bueno, el eje temático es el espacio sociocomunitario como enseñante, el vínculo pedagógico en el encuentro dialógico, la reflexión crítica y la construcción del conocimiento. Bueno, nosotros cuando planteamos el eje temático, planteamos una serie de interrogantes, podríamos decir, o objetivos que iba a apuntar el trabajo. Iba a guiar un poco, estas preguntas nos iban a servir de guía. Cómo son los sujetos que están en esta modalidad, cómo se perciben ellos mismos, qué lugar ocupa el lenguaje, también las diferencias y similitudes de este centro de rehabilitación con el contexto de encierro, porque nosotras nos trabajamos bajo la modalidad de educación permanente para jóvenes y adultos, me olvidé de mencionarlo, y además con la modalidad de contextos de encierro. Entonces tenemos esa doble tarea de poner en tensión los que nos brinda el diseño sobre la educación permanente para jóvenes y adultos y lo que es la educación en contextos de encierro. Bueno, y además de qué se debe tener en cuenta a la hora de planificar esto, más un poco una mirada más general, ya que no nos tocó hacer prácticas directas como con planificación, pero un poco unas miradas general de lo que podemos aportar desde nuestra experiencia. Bueno, primero hablar un poco del marco legal, lo que permite tener las escuelas en las cárceles, ya que la Ley de Educación 26.206/06 nos indica la importancia y nos habla de las diferentes modalidades. Tiene 4 niveles y 8 modalidades, entre ellas de la educación permanente para jóvenes y adultos y la de contexto de encierro. Entonces, tal como lo dice la ley, es un derecho que debe ser garantizado. Por lo tanto, el tener en cuenta que si estos jóvenes y adultos no terminaron su escolaridad es porque anteriormente hubo una falla, quedaron excluidos del sistema educativo. Entonces eso es como un gran interrogante y una gran controversia a lo que nos dice la ley. Bueno, voy a empezar un poco contando sobre los aportes que nos hace el diseño. Tenemos varios aportes. Primero, el pensar la compleja. De por sí, esto ya en las escuelas diurnas, primarias, ya tenemos la complejidad de las diferentes vidas, los diferentes espacios sociocomunitarios, la diversidad de cultura, todo lo que podemos encontrar en los niños, en las niñas, en las familias, en todos los contextos. A esto le tenemos que sumar la complejidad que estamos trabajando con jóvenes y adultos que anteriormente, como ya lo dije, fueron
excluidos del sistema. Por lo tanto, va a ser una mirada, la tarea del docente no va a ser solo el dimensionar los aspectos sociocomunitarios de estos estudiantes, sino que va a ir más allá, va a tener que ser una mirada ya con una búsqueda de sentido, porque el que hayan decidido retomar sus estudios va a ser con la misma decisión que decidan dejarlo si no encuentran un sentido de pertenencia. Entonces, por un lado, esto. Y nos habla también mucho de los factores, que si bien no todos los factores son diversos, no se puede generalizar, se encuentran una gran, como puntos, vamos a decir, puntos de... ¡Ay, no me sale! Como de similitud, como puntos de similitud para estas personas que no pudieron continuar con su escolarización o que nunca la pudieron iniciar. Que esos son sectores más desprotegidos, marginados, en estado de desocupación, por lo tanto, o de extrema pobreza, por lo tanto debieron interrumpir o no pudieron iniciar nunca los estudios, ya que debieron atender a demandas más urgentes. Bueno, acá se puede ver el desbalance socioeconómico y el abandono del Estado, ya que hacemos mención a abandono del Estado, bueno, todo esto tomado también del diseño, porque como decíamos, en la ley se debe garantizar la educación bajo todas las modalidades, por lo tanto, que hayan personas que se fueron excluidas del sistema, habla de un abandono del Estado. Bueno, como decía anteriormente, el rol del docente va a estar en identificar todos estos factores, todas estas dimensiones, para poder adaptar los contenidos y poder dar una significación y un sentido de pertenencia. Y el diseño propone como 3 etapas, se podría decir, para guiar estos contenidos. Y el docente va a poder dar cuenta de cuándo es pertinente pasar de una etapa a la otra. Estas 3 etapas son la interacción humana en contextos diversos, educación y trabajo, y educación como fortalecimiento de la ciudadanía. Bueno, y se sugiere que sea bajo el constructivismo, que también lo sugiere Piaget, ahora que lo menciono. Que esto quiere decir que el sujeto de aprendizaje tiene que ser epistémico activo en el proceso de aprendizaje, estando en contacto directo con el contenido, para poder dar una construcción, realizar una construcción subjetiva y darle un significado, ¿no? Bueno, no solo se menciona a los desafíos que tiene el docente, sino a los desafíos que tiene el estudiante. El estudiante que de por sí se está dando una nueva oportunidad a retomar los estudios, entonces que tiene que encontrar del otro lado, tiene que encontrar que se le estén brindando herramientas para poder encontrar una significación y para encontrar respuestas a eso que está yendo a buscar, a esas preguntas que está yendo a buscar, ¿no? Y esto también nos hacía un poco mención de las diferentes características que por ahí tiene cursar bajo la modalidad de educación permanente, ¿no? Para jóvenes y adultos. Algunas características habla de que estos sujetos van con la intención de cumplir como una asignatura pendiente, por lo tanto van con un objetivo fijo que debe, como decía anteriormente, como que debe encontrar una respuesta. También que el verlo como un proyecto de vida, que esto por ahí varía un poco entre las edades, porque una persona tal vez de 50 años lo puede ver como todo un tiempo perdido, que no tuvo una educación, cuando una persona tal vez más joven lo ve como un impulsor hacia el futuro. Entonces el proyecto, el objetivo de vida también va a variar entre las edades. Bueno, la discontinuidad en la cursada, al estar tratando con gente de diferentes edades, la discontinuidad se da mucho, ya que tienen responsabilidades, a veces no pueden ir, tienen trabajo, tienen hijos, entonces esto genera como una deserción, se podría decir. La significación que le atribuyen al conocimiento también
me hablaba un poco de los tiempos que requiere el aprendizaje. Como van con un objetivo fijado, los tiempos es como que quieren todo acelerado, como que buscan el aprendizaje ya, ¿no? Entonces el manejar los tiempos va a ser otro factor. Y me olvidé de mencionar antes que la discontinuidad genera también una controversia entre las ganas de aprender con el poder aprender, con el poder en el sentido de que te den los tiempos, ¿no? Entonces, todo esto puede generar deserción, puede generar falta de interés no de interés, sino tampoco es compromiso, es como, hablaba el diseño como una carencia acerca de las propias capacidades, así era. Y esa carencia los puede llevar a la deserción, ya que creen que no van a poder, y no es así. Por eso es toda una tarea compleja que se da entre docente, establecimiento y estudiante. Bueno, y ahora voy a hablar un poco de las diferentes modalidades, de la modalidad más de encierro y centrarme más en